La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Miguel Ángel, por estar con nosotros en Contextos y poder platicar sobre este tema. Bueno, una vez que se han dado a conocer las planillas, sobre todo de los principales partidos que están contendiendo y que pues ya tienen el registro de sus candidatos, hablamos del Partido Revolucionario Institucional, hablamos del Partido Acción Nacional y entonces pues nos damos cuenta de que en la integración, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, pues está presente la sociedad civil. Y entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál tendría que ser la atención del ciudadano, del elector, en función de las planillas? Porque hay que recordar que no solamente estamos eligiendo al presidente, sino estamos eligiendo a un equipo de trabajo. Bueno, más bien me parece que habría que verlo desde el punto de vista de la efectividad del órgano de gobierno llamado Cabildo, porque pues elecciones van y vienen y la conformación de los cabildos pues obedece fundamentalmente a intereses del titular del ejecutivo local. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a pesar de las bondades de un órgano de gobierno y de que desde el punto de vista teórico y legal está considerado como la máxima autoridad, a la hora de su conformación esto obedece fundamentalmente a cuotas de los partidos y no a, diríamos, necesidades que puede estar demandando el desempeño de un cargo de esa naturaleza, que entre otras cosas pues obliga a un conocimiento bien cimentado de lo que sería el funcionamiento de este órgano, de los procedimientos establecidos y sobre todo de que se contara con un plan de trabajo que no necesariamente tiene que ser el del Ejecutivo. Uh-huh. Y bajo estas circunstancias pues me parece que más allá de las planillas, de que si está o no representada la sociedad misma, todos sabemos que a la hora de la representatividad o a la hora de la representación específica, esta no se da por ninguna parte. Uh-huh. Lo mismo sucede con los congresos, con el Congreso local o con el Congreso nacional, en donde la representación queda supeditada a los intereses de los partidos. Claro. Pero entonces, ¿tendríamos que estar discutiendo sobre la procedencia de elegir de manera directa al cabildo o sería inútil esta discusión mientras que no exista realmente una autonomía entre lo que sería la vida del ayuntamiento, del cabildo y el presidente municipal en turno? Bueno, esa puede ser una alternativa. Esto se viene discutiendo desde hace más de 20 años en el caso de lo que sería esta entidad, y que implica, entre otras cosas, pues el rompimiento del molde en el cual esto está afincado y que seguirá obedeciendo en la medida de que no cambie, seguirá obedeciendo a los intereses descritos. ¿Qué implica entonces el que se puede elegir de manera directa e individual a los regidores en una localidad, en una municipalidad? Pues significa en principio de que habría que modificar la propia Constitución para que, derivado de ahí, se haga una especie, diríamos, de división geográfica en el territorio de un municipio para que la representación sea a partir de esa división. Uh-huh. Algo parecido, similar a los distritos electorales en función de las elecciones para legisladores. Sí. Pero que también implicaría, entre otras cosas, de que tanto la sociedad como los propios, partidos, vayan asumiendo la necesidad de un cambio, porque el modelo pues prácticamente está agotado. Uh-huh. ¿Con qué nos estamos encontrando o con qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues posiblemente nos vayamos a encontrar con que no hay capacitación previa, no hay conocimiento previo, salvo en algunos casos en donde se puede hablar de que repiten en un cargo parecido, en un cargo similar, quienes están formando parte de la planilla. Pero esta planilla no nos garantiza a los ciudadanos efectividad, no nos garantiza calidad en el gobierno.
Claro. Y aquí viene otro aspecto que es importante. Si bien hay, por ejemplo, en una de estas planillas una representación ciudadana significativa, yo quiero preguntar, en un gobierno de un año, porque finalmente la presidencia municipal va a ser de un año, ¿qué significa la curva de aprendizaje para quien nunca ha estado en un cargo similar, para quien nunca ha estado realmente metido en la cosa política, y si vale la pena pues este acercamiento de las ciudadanía, de la sociedad civil, dada la circunstancia que se presenta en este proceso electoral? Bueno, me parece que el que se incluyan a miembros de organizaciones de la sociedad civil, más que el buscar integrar a la propia sociedad en estos procesos, creo que tiene un fin, o pudiera tener un fin meramente electorero. ¿Por qué? Pues porque a la hora de que todo esto empiece se va a empezar a decir también de que sí estamos incluyendo a la sociedad y por lo tanto la sociedad está representada aquí. Ahora, esta curva de aprendizaje nos va a significar un gasto enorme, de hecho siempre nos ha significado un gasto enorme, no solamente por lo que se les paga, ¿no? Sino además de lo que se les paga, la calidad del producto de lo que están haciendo. Entonces, en el término de un año, lo que se puede hacer en un gobierno local, dada la coyuntura que se presenta acá, pues es el establecimiento de bases sólidas que permitan que efectivamente la propia sociedad civil se involucre en el proceso de la conformación de una plataforma distinta en términos de cómo debe de operar el gobierno, en términos de definir cuáles son las prioridades de la ciudad y cuál es la visión que se puede plantear con miras al establecimiento de un símil, en el caso específico del municipio, de una política de Estado. Ajá. ¿Qué relevancia debería de tener en el análisis, en el discernimiento del electorado, el revisar con puntualidad cada una de las planillas? Bueno, pues diríamos que la relevancia sería interesante. El problema es que quienes vayan a revisar esto, pues verdaderamente estén enterados e interesados en lo que pueda significar, diríamos, esta coyuntura que puede ser una oportunidad que se puede considerar como tal y que no se vea en función de las elecciones del próximo año, por ejemplo, no, sino que se vea en función de las necesidades reales que tiene esta ciudad y de que pues a partir de los resultados de la gestión que termina, pues hay mucho que hacer. Simplemente habría que verlo desde el punto de vista del estado que guardan las calles. Uh-huh. Exacto. Eso tendría que ser. Ahora, ¿te parece a ti, Miguel Ángel, que hubiese una intención como de ser favorecido un partido en especial con el voto ciudadano, con la inclusión de la sociedad civil? Es decir, que quisiese mostrar una apertura, un enriquecimiento de su oferta política con la participación de la sociedad civil. Bueno, a mí me parece que dada la fuerza, la presencia que está teniendo la sociedad civil organizada en el país, cada vez van a ser más los intentos por parte de la estructura de gobierno, de la estructura de poder, de vincularla. Pero la vinculación en algunos casos se puede transformar rápidamente en cooptación y la cooptación desaparece en automático. Cualquier intento de sociedad civil por beneficiar a la propia sociedad a la hora de su actuación. Sin embargo, me parece que esto tendría que ser debidamente analizado. Creo que vale la pena revisarlo en función del interés que desde el punto de vista meramente electoral tenga esta vinculación y de qué es lo que puede qué es lo que pueda llegar a ofrecer en este momento, por ejemplo, los candidatos que están incluyendo a la sociedad civil en su planilla, en función no de lo que se puede hacer en un año, sino de lo que se puede hacer en 4, porque sería más la posibilidad de la reelección, y entonces estaríamos hablando de que es necesario y fundamental existirles un proyecto y un plan con visión de largo plazo de lo que debe de ser esta ciudad, porque proyectos van y vienen y nos encontramos de pronto con que no hay conexión entre ellos y por lo tanto al no haber conexión pues simplemente
la estructura de gobierno está sirviendo para seguir manteniendo las cosas como están. De hecho, se puede identificar incluso a partir de la estructura misma del presupuesto. El presupuesto siempre va a ser la misma cantidad más un extra en función de la inflación que determine el Banco de México para el año en cuestión, en donde una mayor parte del dinero se va a utilizar para el mantenimiento de la estructura burocrática, que no necesariamente significa de que aquello vaya a mejorar. Uh-huh. Bien, pues creo que tendremos que estar muy atentos también a lo que proponen los partidos, pero también a las intenciones con las que proponen ciertas acciones. ¿Yo escucho bien? Sí, Miguel, te decía que hay que estar muy atentos a lo que proponen los partidos, pero también a las intenciones que acompañan estas proposiciones, que hay que leer entre líneas qué es lo que nos quieren decir. Exacto, el punto de la politización de la sociedad está creo yo en el momento en donde esto puede empezar a tener un sesgo un poquito diferente, en donde realmente la sociedad deje de ser una presencia solamente para confrontar y se convierte en una parte importante para proponer, y no solamente para proponer, sino para participar en el proceso que tenga que ver con la identificación de cuál deberá de ser el plan que el gobierno deba encaminar, e insistiría en esto, ¿no? Que debiera encaminar en una visión de largo plazo. Sí, pero por otra parte, Miguel, y ya para cerrar esta conversación, tendríamos también que revisar si los partidos políticos están integrando a las planillas a los mismos de siempre, porque tal pareciera que hay una pobreza dentro de los institutos políticos que reciclan no lo de ayer ni lo de antier, sino lo de mucho tiempo atrás. Y entonces, en ese sentido, también, ¿cuál es la lectura que debemos hacer de ello? Bueno, aquí estamos supeditados otra vez a este alejamiento de los partidos en relación a la sociedad, en donde lo que determina la conformación de la planilla está directamente vinculado con el reparto de cuotas, o en su momento la atención a la instrucción mayor de la jerarquía mayor del partido acerca de quién debe quedar vinculado a qué, porque si ustedes ven las fotos, por ejemplo, del inicio de todo esto, pues se van a encontrar con puras caras sonrientes con el signo de pesos en los ojos. Y eso, pues, en definitiva, no nos ayuda mucho. Uh-huh, exacto. Bien, maestro, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y por ofrecernos tu punto de vista en relación a estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Miguel Ángel Ordaz, catedrático y analista político.